Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana, domingo. Nos encontramos aquí en casa en esta mañana debido a la pandemia que estamos enfrentando como iglesia. Y de esa manera estamos tratando de dar el alimento a nuestro pueblo precioso. En esta mañana escogimos este medio o esta manera, quizá no sea la mejor, pero de ser necesario en las siguientes semanas, hasta donde sea necesario estar fuera de la iglesia, debido a las reglas que ha puesto el condado, el estado, por supuesto también leyes federales, en las cuales en las iglesias no se permiten aglomeraciones de acuerdo a esta pandemia, y tenemos que cumplir con esas leyes. De esa manera estamos en casa tomando este día, este medio, para llevar el alimento a nuestros hermanos de la Iglesia Nueva Jerusalén. Y cada persona también que escuche sea bienvenido. Les saludo en la distancia a cada una de las familias, los jóvenes, los niños, las familias de la Nueva Jerusalén. Y toda persona que por cualquier medio vea este estudio, el tema que estamos tocando, después de saludarlos, desearle preciosa bendición a cada uno de ustedes, a sus familias. Vamos a continuar, vamos a seguir las lecciones que hemos estado dando anteriormente en el libro de Romanos 12. Romanos capítulo 12. Y ya hemos adelantado, ya hemos avanzado, estamos ahora en el versículo, voy a leer la palabra en el libro de Romanos, versículo 6. Leeré hasta el versículo 13. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta mañana. Dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honor, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Voy a hacer una pequeña oración y así continuamos con este estudio. Inclinamos nuestro rostro. Bendito Dios soberano, Jehová, Padre amado, Señor, le damos gloria y honra en esta mañana, Señor, por levantarnos, Señor, danos la vida a nuestros hijos, nuestras familias, Señor, y a nosotros mismos, Señor, nuestro pueblo, Señor. Y gracias por esta humanidad, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Pedimos, Señor, en esta mañana, Señor, su palabra, Padre amado, sea, Señor, de bendición, de edificación, Señor, a cada persona, Padre amado, que le llegue esta palabra, Señor. Que su alma, su espíritu, Señor, sea, Señor, edificado. Padre, que la palabra que va a ser dada sea llevada, Señor, a cada corazón y haga su cometido, Señor. No vuelve vacía, Señor. Gracias, Espíritu Santo, danos la luz, danos el entendimiento, abre nuestra mente, abre nuestros corazones, prepara nuestros corazones para recibir esta palabra preciosa. Gracias, Señor. Pedimos así en el nombre de nuestro amado Señor Cristo Jesús, a quien es gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Gracias, Padre.
Así en esta mañana hemos tocado anteriormente las semanas anteriores en nuestra iglesia, por supuesto. En esta mañana estamos haciéndolo sin, desafortunadamente, las bendiciones que tenemos de las tecnologías que tenemos en la iglesia, como el PowerPoint. No lo tenemos aquí, pero vamos a considerarlo. Depende de cómo hacemos este primer programa. De ahí en adelante veremos mejores opciones. Quizás por ahora no se pudo hacer en vivo de acuerdo a lo que veamos planeado en nuestra iglesia. Pero podemos planear, podemos perfeccionar en el futuro cercano. Pero por este domingo así lo vamos a hacer de esta manera. Hemos tocado los dones, lo que es los dones, todos, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, hemos tocado el de profecía, el don de profecía, el don de la enseñanza, el don de servicio, el diaconado, y ahora el número 8, versículo 8, el que exhorta. Pareciera que fuera un don tan sencillo, pareciera que fuera un don en el cual podríamos pasar casi como desapercibido ahí en la palabra de Dios. Pero es un don tan importante como lo son cada uno de ellos, de los que estamos hablando, los dones que está hablando el apóstol Pablo, los dones que el Señor da para la edificación de su iglesia. Y ahora estamos tocando el don, el que exhorta. A tocar en este tema, quiero tocar este tema en los extremos. Porque el exhortar no es solamente exhortar y exhortar y exhortar y decirle a la persona siga adelante, sino que también en este don también tiene un freno. Tiene los dos extremos. El principio es el estímulo. Siempre está la persona buscando estimular al cristiano, al ser humano, estimularlo, a que siga adelante, a que se levante, a que busque. Eso es buenísimo. Es muy bueno. Pero también tiene el otro extremo este don. Lo que es freno. El freno. Y esos dos puntos quiero tocarlos para que entendamos lo que es este don tan delicado también, como lo es. Hemos tocado la enseñanza las semanas anteriores, pero eso fue nuestra iglesia. Estímulo. Quiero tocar el estímulo primero. Es un deber diario, Hebreos 3:13. Es un deber de cada persona. Y lo leo, Hebreos 3:13 dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La palabra nos dice que la exhortación es un deber diario de cada ser humano, de cada persona, cada cristiano, cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón. Es un deber diario de exhortarnos los unos a los otros, de animarnos los unos a los otros, de buscar la santidad los unos de los otros, en lugar de estar buscando cómplices del pecado o dejarse llevar por las corrientes de los incrédulos. No debemos, bajo ningún motivo, ningún cristiano, estar buscando cómplices o estar buscando excusas de la manera que la persona se comporta. Debemos vernos a nosotros mismos y mirar de nuestro comportamiento y no estar buscando excusas, sino más que nada exhortarnos los unos a los otros, para que si no se atiende la voz de Dios, de lo que el cristiano, cada cristiano debe ser buscando día tras día la santificación, el ser una mejor persona, el ir dejando el pecado, el irse apartando del pecado, el ser una persona más recta.
Si no se atiende la voz de Dios, la perspectiva es de un mayor endurecimiento del corazón. Mire qué terrible. Debido a la engañosa seducción del pecado. Lamentable. Ese es un deber diario de cada cristiano, de ser exhortado, de estar buscando día con día la perfección. No ser como fuimos el día de ayer, sino ser de una mejor persona que el día de ayer. Y el día de mañana ser una mejor persona. Es un deber importante de cada cristiano que debemos tener. Buscar y buscar día tras día la perfección. El llegar a ser mejores cristianos delante de Dios. Buscar más de Dios. Leer más la Biblia. Abandonar las cosas malas. Por un bien pasajero, en ocasiones, e inferiores, se renuncia a un bien permanente y superior. El ser humano busca en esta vida bienes pasajeros, son bienes inferiores, y de esa manera se renuncia a un bien permanente y superior, que es el cielo. No debemos caer en esa trampa. Por eso nosotros hermanos, amados hermanos, debemos buscar día tras día, cuando se nos exhorta con la palabra, cuando el ministro nos exhorta. Dice la palabra que hagamos partícipe a lo que nos enseñan. Hagamos partícipe. De otra manera, la perspectiva o la expectativa será una persona que tendrá un corazón más duro y más duro y más duro y más insensible a la voz de Dios. Eso es lamentable y eso es trágico. Si no se atiende a la voz de Dios, la perspectiva es de un mayor endurecimiento. Y eso es triste y lamentable. De manera que debemos atender las cosas que se nos han enseñado por nuestros ministros, nuestros pastores, nuestros maestros, o el hermano que se acerca a nosotros y nos exhorta. No debemos bajo ningún motivo tomarles represalia cuando se nos esté diciendo la verdad. Debemos ser humildes en recibir esa palabra, puesto que estamos viviendo tiempos difíciles y posiblemente Dios está demandando de nosotros. Primera de Tesalonicenses, para tomar esto también quiero dirigirme a la iglesia en Tesalónica. Leeré la palabra también, esta base, la exhortación. Primera de Tesalonicenses 2, 3, 5. Con esto quiero dejar claro que la exhortación no es solamente estar exhortando a personas que continúen en pecado o personas que continúen en desobediencia. Eso no es la exhortación. Por eso quiero dejar claro. Quiero tomar estas bases bíblicas que nos da Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3 al 5. Lo leo en el nombre del Señor. Dice: porque nuestra exhortación, mire lo que dice, no procedió de error ni de impureza. El que exhorta no exhorta al que está en error ni impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados. No es todo el mundo el que exhorta, porque por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, como ya saben ustedes lo que está diciendo, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Dios es testigo. Primera de Tesalonicenses, acabo de leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 5. Mira lo que dice: porque nuestra exhortación, la que está hablando el apóstol, porque nuestra exhortación, Pablo era un hombre que exhortaba.
Ese es un don precioso que da a la iglesia. Pablo era un hombre, un ministro. Cada cristiano debe ser conformado a los dones que por supuesto Dios le da. Así llama a la predicación lo que Pablo hablaba por la insistencia que requiere un asunto de tal urgencia e importancia como es el arrepentimiento. Es de suma importancia la persona que exhorta y exhorta. Es de suma importancia para que la persona acepte esa exhortación y lo atienda de tal urgencia e importancia como es al arrepentimiento. ¿Cuánto ser humano conoce el día que estará frente al Señor? Nadie. ¿Qué ser humano sabe cuándo será el último día que estará en este mundo? O siquiera el siguiente minuto. Nadie tenemos conocimiento. Por eso es tan importante el ministerio de exhortación. Así llama la predicación, por la insistencia que requiere un asunto. Es un asunto de tal urgencia e importancia como es el arrepentimiento. Por eso debe ser un don tan precioso, tan urgente, que se le llame al ser humano, a la persona, al arrepentimiento. Dice que no procedió de error ni pureza. Ahí está la clave. Ni fue por engaño. A Pablo lo acusaban, y los que proclamaban el evangelio de Pablo y sus colaboradores los acusaban de sostener ideas falsas. Lamentable que al siervo de Dios, al ministro de Dios, personas en ocasiones se le busca a ver qué encuentran, para de esa manera la exhortación que da el ministro se llegue a ser casi inválida. Eso es lamentable. Lo mismo sucedía en la iglesia de Tesalónicas. Lo que está diciendo Pablo, porque nuestra exhortación, lo que yo les estoy diciendo, que procedan al arrepentimiento, no procede de error ni de impureza, dice, y no fue por engaño. Los acusaban de eso. La persona que no quiere aceptar la exhortación, busca en la persona que exhorta el error, encontrar el error. El que exhorta, la palabra exhorta se dirige al corazón. La palabra exhortar se simboliza animar a otros a una conducta admirable. Animar a otros a que esa persona busque de Dios, a que esa persona se arrepienta, a que esa persona continúe en una vida buscando de Dios. En el griego paracleto sería parakaleo, rogar, fomentar. La dedicación a este ministerio requiere una gran fidelidad al Señor, mucha humildad y un tacto exquisito, porque este don consiste en saber precisamente cuándo el ser humano se le debe poner freno y decirle directamente, debes parar lo que estás haciendo. De ahí la dificultad de este don, o de manera que la dificultad de que este don se use correctamente, porque la persona podría llegar a entender que este don consiste en animar a todo mundo. Pero usted podría caer en el otro extremo, que esté exhortando a personas a continuar en desobediencia, que podría estar exhortando a personas a continuar en pecado, que podría estar exhortando a personas a continuar en rebeldía, y en eso es lo difícil de la dificultad de el uso correcto de este don. El ser humano, por naturaleza, no siente repugnancia a que se le diga lo que debe saber. Usted puede decirle a la gente, usted puede exhortar a la gente y decirle, deberían ustedes saber esto, deberían saber lo otro, deberían ser así, ustedes tienen que saber esto. No siente repugnancia el ser humano por eso. Lo que sí el ser humano sí siente repugnancia a que se le diga lo que debe hacer. A eso sí siente repugnancia el ser humano. Cuando al ser humano se le diga arrepiéntete, es lo que tienes que hacer, ahí está el problema de este don.
La exhortación necesita ser dirigida al cultivo de la perseverancia. Es un don en la cual la persona debe estar perseverando y perseverando, y estas están íntimamente relacionadas con la consolación o exhortación. Consolar a la persona, pero también saber cuándo se le dice a esta persona: necesitas frenar, necesitas poner un freno a lo que estás haciendo. No es solamente exhortar, animar, sino que tiene también el otro extremo, también es un freno. A Pablo le querían poner los defectos, para decirles que su exhortación que él daba estaba equivocada. Que lo que Pablo hablaba a la iglesia de Tesalónica, que estaba Pablo equivocado. Lo que estás haciendo, Pablo. Lo que estás diciendo, Pablo, no tiene una base fundamental lo que estás diciendo. Por eso Pablo dice: porque nuestra exhortación no procedió, dice, no procede de error ni de impureza, ni fue por engaño. Se le acusaba a Pablo de predicar con engaño, con la astucia de quien desea pescar en un río revuelto, porque ese es el vocablo que está usando. Cuando la persona se encuentra en crisis, cuando la persona se encuentra en una situación adversa, cuando la persona se encuentra en una necesidad suprema o mayor, cuando la persona está buscando definitivamente alguna salida, eso es lo que se le llama, la persona se encuentra en un río revuelto. Y esa persona, cuando está en esa situación, es fácil o sencillo que caiga en engaño, puesto que esa persona está buscando una salida, una solución a ese problema. Y de eso estaban acusando a Pablo. Pues el vocablo dolo significa primordialmente anzuelo con que se pesca pez. Y una vez que esa persona, por buscando una solución, una salida, buscando una luz al final de ese túnel, se encuentra y toma ese anzuelo. Y Pablo dice: nada de eso entraba ni por asomo, entraba en la actuación de los predicadores apostólicos. Los predicadores apostólicos buscaban el arrepentimiento de Dios, de la persona que venga al arrepentimiento a Cristo Jesús. Buscaban que el ser humano se arrepintiera, buscaban que el ser humano buscara de Dios. Sin embargo, a ellos les estaban acusando de que era no viable lo que ellos estaban hablando. Eso es lo difícil de este don de exhortación, amados hermanos. Esto es lo difícil de este don, que en ocasiones el ser humano se le puede decir lo que debe saber, pero no acepta que le digan lo que debe hacer. Nada de eso, el lado positivo, sino que dice Pablo, sino que según hemos sido aprobados. Versículo 5. El versículo 4, es decir, puestos a prueba. Otra manera, vamos a entrar aquí a otro detalle importantísimo. Cuando Dios da dones tan necesarios para esa iglesia, Dios no los da, hermano, no los da a una persona que no antes ha sido probada. Porque dice Pablo, sino que según hemos sido aprobados. Ninguna persona es aprobada si no es que antes fue probada. Es decir, puestos a prueba y aprobados. Es el mismo verbo de Romanos 12:2 que dice: no os conforméis a este siglo. Cuando tocábamos estos versículos, capítulo 12, Romanos 12:2, toda persona que hemos estado teniendo estos estudios en la iglesia, que hemos tenido estas conferencias en la iglesia, entiende perfectamente a qué se llama esta prueba.
No tengo el tiempo, desafortunadamente, para meterme en eso ahora porque ya lo hemos tocado, ya lo hemos enseñado, sino que sabe lo que significa que no se conforme a este siglo. La persona que está conformada a este siglo no puede tener estos dones, desafortunadamente. Dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Versículo 4 de primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 4. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que es Dios el que prueba los corazones del ser humano. Bendito sea Jehová. La secuencia de esta porción: Dios examina el corazón de Pablo y lo ha probado. Dios examina el corazón del ministro. Dios examina el corazón del cristiano y lo prueba. Y al probarlo, le confía en la proclamación del evangelio. Pablo ha hecho honor a esta confianza que Dios puso y él trata de agradar solamente en él. Qué precioso. Qué lindo. Que persona como usted o como yo, cada persona, se nos haga el honor, Dios nos tenga esa confianza y él, de esa manera debemos, amados hermanos, amado oyente, de agradar solo a Dios, nunca jamás al ser humano, nunca jamás al ser humano. Pablo ha hecho honor a esa confianza. Lo que Pablo tenía esa de exhortar, es el don de exhortación, puesto que él había hecho honor a esa confianza que Dios puso en él. Y él trata de agradar solamente en él. Ahora entendemos el por qué yo decía desde el principio que este ministerio, como todos, requieren una fidelidad al Señor. Un buen ministro de Dios, una buena ministra del Señor, ya sea joven, ya sea niño, ya sea adulto, requieren tener los dones de Dios. No se dan a personas, sino que tienen Dios, los pone a prueba. Todos requieren una fidelidad al Señor, mucha humildad y mucho tacto. El ser humano no siente repugnancia a que se le diga lo que decía al principio, lo que debe saber, sino repugnancia que se le diga lo que debe hacer. Y cuando Dios pone esos dones, el ser humano Dios pone la gracia en ese ser humano para que hable su palabra y la persona lo reciba. Gloria a Jesús. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabes, ni encubrimos avaricia. Pablo decía, ustedes mismos tesalónicos, ustedes mismos que me conocen, ustedes mismos que saben mi testimonio. Qué precioso que una persona tenga eso. Qué precioso que un ministro diga a una persona como cada uno de ustedes. Ustedes conocen mi testimonio. Ustedes saben quién soy. Ustedes tienen validez lo que les estoy hablando. Ustedes conocen mi testimonio. Hoy en día existen ministros que se afanan en ganarse el aprecio de los oyentes. Lamentable. El lucro y los honores. Hacen todo lo posible por ganarse el aprecio de la gente. La adulación o salamería con la que una persona trata de dar seguridades falsas a otra a fin de obtener ventajas para sí mismo. Eso no es el don de exhortación. Ahí está el otro extremo. Eso no es el don de exhortación. Esos son aduladores, son salamerías. Por eso es lo que está diciendo. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabes, ni encubrimos avaricia. Ustedes tesalónicos. Qué precioso que un ministro hable de esa manera, que un cristiano hable de esa manera. Porque ustedes conocen mi testimonio. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni descubrimos avaricia. Leo el versículo 5. Hoy en día existen muchos ministros, personas que quieren ganarse el aprecio de las congregaciones, o de los oyentes, o de las personas que lo conocen, viviendo una vida que no es apta de un cristiano.
Esto no es don de exhortación. No es exhortar a la persona de esta manera. No se exhorta a la persona a continuar de continuo mal. No solo el deseo del dinero, sino el constante deseo de adquirir más y más y más, insaciable, más y más y más y más. Versículo 5 dice: Dios es testigo. Pone por testigo a Dios. Dios es testigo. Pone por testigo a Dios. Bendito sea el Señor. Posiblemente, hermano, allá en lo callado de tu hogar, Dios conoce cómo oras. Dios conoce cómo pides por los hermanos. Dios conoce qué tipo de cristiano eres, que estás buscando de Dios. Y posiblemente nadie te vea. Pero qué alivio, qué precioso es tener por testigo a Dios. Que Él sí sabe, que Él sí conoce tu corazón, que Él sí sabe quién eres tú. Qué precioso. Que la sociedad en ocasiones podía no reconocer. La sociedad en ocasiones podía no mirar lo que haces. La asociación allá en el rinconcito de tu hogar, allá donde estás orando por los hermanos, allá donde estás orando por los ministros, allá donde estás orándole al Señor por los enfermos. Quizá nadie lo sepa. Quizá, pero Dios es testigo, dice, versículo 5. Qué bonito, qué precioso que una persona se exprese de esa manera, o qué alivio para cada persona que Dios sabe quién eres tú. Dios sabe que Dios no pasa por alto quién eres tú. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor eterno. El que reparte de esta manera. Quiero dar un repaso a lo que hablé acerca de este tema. El que exhorta, versículo 8. Este se dirige al corazón, animar a otros a una conducta admirable. Tengamos cuidado con este don. Entendamos lo que significa. No es exhortar a la persona a continuar en desobediencia, porque podría entenderse de esa manera. Por eso quise tocar lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Lo que dice Pablo, dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. La exhortación es a que la gente vuelva o esté con Cristo o continúe creciendo en el Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Así de esta manera continuaremos, Dios mediante, con el siguiente don que estaremos tocando en el libro de Romanos, capítulo 12, 7, 8, 9 hasta en adelante. Gloria a Dios, hermano. Dios me lo bendiga. Les saludo en el Señor. Esperamos. Sé que es así porque es la palabra del Señor, edificados en la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Hasta aquí este estudio. Y hasta la siguiente semana, Dios mediante. Dios me lo guarde. Dios les bendiga a cada familia, a cada hermano. Y esperamos vernos en nuestra iglesia pronto. Gloria a Jesús. Adiós.